todo fue evolucionando, todo cómo fue evolucionando de tal manera de que tengamos un sistema público tal y como hoy en día nosotros lo conocemos. Eh, Vamos a escribir acá sobre vino, la conquista española, todos anotando por favor, y esta. ¿Cómo dijo, profe? Vamos a anotar la información que tenemos en pantalla, en donde vamos a dar a un... Si no hay nada. No, bueno, entonces no les he compartido pantalla. Ahí está. Gracias. Ahí está. Ahí estamos. Entonces ahorita vamos a tener parte de la reseña histórica acá. Les voy a agregar información muy importante. ¿Sí? Y vamos aquí a anotarla, por favor. Bueno, dice que sobrevino la conquista española y esta dice que no destruyó en su totalidad todos los elementos de la administración indígena, sino que los conservó y los aprovechó en su propio beneficio. Esa circunstancia precisamente permitió proyectarlos hasta nuestros días. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen querido erradicar ciertas costumbres, por ejemplo, erradicar las lenguas que en este caso los mayas en esa época tenían? Ellos de alguna manera lo conservaron y por eso mismo es que hoy en día a Guatemala se le conoce como un país multiétnico, ¿verdad? Existen varios estratos sociales, existen también las lenguas mayas y lugares en las cuales la ropa típica es bastante común, ¿verdad? Entonces, en esa época los españoles intentaron aprovecharlo para su propio beneficio, pero luego de ello hubo bueno, de otra forma se podría decir de que ellos intentaron también aprovechar la situación económica de los indígenas en esa época. Para ello vamos a estudiar un poquito más la historia de la siguiente manera. Supongo de que ya terminaron de copiar esto. Luego les voy a explicar esta otra parte. Es un párrafo sumamente interesante lo que les voy a vender acá.
Españoles dice que nos propiciaron la intervención del indígena en la vida económica y social, sobre la base de una población indígena mayoritaria. Naturalmente, esta realidad, dice, era prevista por la legislación española, que prohibía la venta de licores, combatía el lujo, castigaba los vicios, reglamentaba con humanidad el trabajo del indio y lo hacía propietario, ¿verdad? Poco a poco todo fue evolucionando. Recordemos de que aquí estamos hablando de la monarquía española. Yo les había explicado que no necesariamente tenía la intención de ayudar a las personas, o en este caso a los indígenas en esa época, sino que intentaban aprovecharse de la situación. Bueno, todos ya conocemos parte de esa historia, pero también es importante entender lo siguiente. Eh, Cuando ya los españoles empezaron a tratar de darle lugar, por decirlo así, al indígena en esa época, se vieron en la necesidad, bueno, de que en las leyes se regularan básicamente algunos decretos que beneficiaran a las personas indígenas en esa época. Eh, Luego de que se les empezó ya a involucrar en proyectos sociales y en proyectos económicos a los indígenas, se empezaron a reglamentar ciertas características que hasta el día de hoy se siguen manejando. Nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, esta situación de la situación, bueno, creo que todo el mundo conocemos qué es lo que actualmente sucede en Nahualá. Hay una represión muy grande con pelea de tierras, con pelea de esto y de lo otro. Han habido muertos, lamentablemente ahí. Han habido inocentes que han muerto. ¿Sabían ustedes de que esta pelea de tierras inició desde que don Pedro de Alvarado estuvo acá en Guatemala? Estamos hablando de la época en que los españoles estuvieron acá. O sea, eso se viene arrastrando desde la época en que la monarquía española estaba acá en Guatemala, y aún así, hoy en día, aún se mantiene esa represión. Según la información que yo logré por ahí ver, ¿verdad? Porque hubo un reportaje y el representante de estas personas, no sé si es el alcalde de Nahualá, exactamente, porque supuestamente hay Nahualá está dividido en dos partes, ¿verdad? Pero cierta parte se los voy a explicar así de una mejor forma para que sea más fácil de entender, ¿verdad? Tal vez para que me entiendan lo que yo intento explicar ahorita en este momento. Vamos a darle un poquito de zoom. Bueno, vamos a asumir de que acá tenemos a Nahualá, ¿verdad? Tenemos aquí a Nahualá. Va. Lo que el señor explicaba es de que cuando estaba don Pedro de Alvarado, ¿verdad? Esta parte se les, se les había, se les había dicho de que iba a ser X municipio. Él mencionó los nombres. La verdad me preguntan, ya no me recuerdo qué nombres. Y de que esta otra parte se iba a constituir como Nahualá. Entonces el problema radica en que como don Pedro de Alvarado no lo decretó como tal, o sea, él lo nombró, pero más no realizó los trámites completos, y por eso es que eh, por eso mismo de que a la larga los de, vamos a colocar otra variable para que podamos entender de mejor forma acá. Los del pueblo Y, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Son propietarios no solo de la mitad, sino que también parte de lo que está acá todavía. Más o menos así hizo la gráfica el señor. Al principio, el municipio X básicamente correspondía a todo lo que está acá señalizado. Todo esto, miren, todo esto. Esto constituye el municipio X. Pero cuando don Pedro de Alvarado quiso separar o dejar básicamente cimentada las bases, indicando de, bueno, acá tenemos al pueblo en Santa Catarina, algo así decía el señor, y acá en Nahualá como tal. Entonces ahora lo único que están haciendo ellos es pelear el territorio, ¿verdad? Y por eso es que hay una gran pelea. Muchos dicen que hay intereses sobre narcotraficantes. La verdad hasta aquí esto no se sabe. Pero a lo que yo quiero llegar es de que note usted el papel que tomó don Pedro de Alvarado. O sea, sí les estaba haciendo ver, miren, acá está su territorio y acá está el otro territorio, ¿verdad? Les estaba como que dándoles el lugar que estas personas se merecían hasta ahorita en nuestros días. Pero lamentablemente este problema se viene arrastrando desde la época de la monarquía española. Entonces, a esto deviene la historia de cuánto
de cómo es que fue evolucionando la administración pública. No sé si me estoy dando a entender. Hablamos de finanzas públicas como tal, que es una ciencia. Ya sabemos más o menos cómo se administran los recursos. Eh, Ahora les estoy hablando de cómo anteriormente esto fue evolucionando, ¿verdad? Había represión sobre los indígenas en esa época, pero de a poco se les fue dando, se les fue brindando oportunidades para que también ellos puedan ser propietarios de sus propias tierras, ¿verdad? De tal manera de que la cultura indígena hoy en día es algo que representa y caracteriza a Guatemala porque desde ahí vienen las raíces de todo el pueblo guatemalteco. Entonces, prosiguiendo con la información, vamos a anotar otro poco de acá de datos muy importantes. De los datos que yo les estoy acá brindando, jóvenes, o mejor dicho, señoritas, porque creo que William no está, es sobre la época de la colonia, ¿sí? Tenemos que entender de que existieron etapas en la historia que determinaron sucesos muy trascendentales en la historia, bueno, en este caso, en la historia de nuestro país, que es Guatemala, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando acerca de la época de la colonia, vamos a colocar acá abajo lo siguiente para que pueda ser más fácil de entender. Durante, dice, la colonia, la actividad administrativa es realizada por 4 instituciones. ¿Ya? Vamos acá a colocar algunas instituciones, la monarquía. Vamos a agregar acá otra. Casa de contratación de Sevilla. Vamos a colocar al Consejo de Indias y la Junta Directiva. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de la monarquía y la Casa de Contratación de Sevilla, el Consejo de Indias y la Junta Directiva, básicamente se está indicando, hablemos de la monarquía, por ejemplo, es básicamente conformado por los españoles, ¿verdad? Es un conjunto era, mejor dicho, un conjunto de personas españolas que querían aplicar las leyes que desde España se manejaban acá en Guatemala, ¿sí? Todo fue cambiando, ya les expliqué. Antes el detalle era de que obligaban a realizar trabajos forzados a las personas que pagaran impuestos que no tenían sentido, ¿verdad? No así también la Casa de Contratación de Sevilla, ¿verdad? Ellos también, ellos en Sevilla específicamente, recordemos de que en España sí existe este estado, por decirlo así, o municipio, denominado Sevilla, ¿sí? Dice que también ellos tenían sus propias leyes que vienen también de la monarquía española. A la larga es lo mismo, pero había otro subgrupo. Y este subgrupo se le conocía como la Casa de Contratación de Sevilla, ¿verdad? Ellos también intentaban implementar su administración pública a su manera. También tenían normas específicas que de alguna manera, perdón, era diferenciado con la monarquía. Estaba el Consejo de Indias, esto ya basado en el grupo de mayas que en esa época, ¿verdad? Trataban de representar al pueblo, ¿verdad? El pueblo guatemalteco de esa época y la junta directiva, ¿verdad? Bueno, esto también se le podría denominar como también parte de los grupos españoles que en esa época representaban directamente algunas normas que pudiesen beneficiar al pueblo indio, ¿verdad? De esa época.
Pero derivado de lo que yo les estoy tratando de explicar, solo les estoy dando alguna característica de cada de las cuatro que están acá. Voy a colocar una conclusión para que podamos entenderlo de mejor forma. Vamos a escribir acá para concluir. Sí, que formaba parte de la monarquía castellana y esta colonia integraba una estatal. Claro, y por posición y cobro de tributos. ¿Sí? De los mismos una parte importante para la defensa de los intereses de la monarquía y estas exigencias tributarias impulsaban a la creación de producciones indígenas. Son estos en cabildos o ayuntamientos integrados por indígenas. A pesar de que lo que se pretendía era básicamente de una forma más fácil de entender, beneficiar a los españoles, ¿verdad? Eh, Siempre exigirles al pueblo indígena que pague impuestos para que ellos mismos puedan
tener mayores armas, tener más beneficios y asimismo el pueblo indígena pueda poco a poco ser eliminado. Pero eso no sucedió, sino que creo que hoy en día nosotros nos podemos dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Eh, Hoy en día la mujer indígena, el hombre indígena tiene bastantes oportunidades para poder salir adelante, puesto que todo fue cambiado. Recordemos muy bien de que es importante entender cuáles son nuestras raíces como tal, como guatemaltecos, ¿verdad? Acá un municipio que básicamente como que nos hace retroceder en el tiempo y decir que así era la colonia anteriormente, después es la antigua Guatemala, todos los edificios que usted ve ahí, bueno, incluso se le denominó como parte del patrimonio nacional, ¿verdad? Y no sé también si también está declarado como patrimonio del mundo por la UNESCO, si mal no estoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa cómo antes eran las casas, cómo antes eran todas las construcciones, edificaciones y de qué manera estaban subdivididos las entidades públicas, ¿verdad? Algo que nos hace retroceder en el tiempo, pues básicamente es la antigua Guatemala. En Shela hay un monumento bastante interesante que fue también construido hace ya mucho tiempo. Y podemos hablar de un montón de cosas que viene arrastrando, como la monarquía española vino acá a influenciar a Guatemala y que debido a ello, pues obviamente acá existe un pueblo cristiano. A la larga sí hubo algo positivo, ¿verdad? Obviamente súper positivo, que es Dios, ¿verdad? Acá recordemos de que Guatemala se le constituía como personas politeístas a la gente antes de que los españoles viniesen, ¿verdad? Ellos tenían muchos dioses, Dios del agua, Dios del cielo, Dios del aire. Pero ahorita nosotros sabemos de que únicamente confiamos en un solo Dios, ¿verdad? Fueron parte de los resultados. Hay una polémica en este tema, ¿verdad? Porque en esa época se le obligaba a las personas, ¿verdad? A que formasen parte del catolicismo y un montón de cosas. Y bueno, esa no era la forma como Dios les hablaba de su honor anteriormente. Sin embargo, no ese es el tema. El tema es de que a la larga, a pesar de que la monarquía española quiso eliminar al pueblo indígena, el pueblo indígena pudo salir adelante y dice que poco a poco empezaron a constituir ayuntamientos. Ayuntamientos es un sinónimo de municipalidades, ¿verdad? Un gobierno o personas que dirigían a los pueblos indígenas de esa época, ¿verdad? Eh, no sé si ya copiaron la información que tenemos en pantalla, jóvenes. ¿Ya lo copiaron? Muy bien. Como les estaba comentando, el objetivo de la clase en este momento es recabar algo de la historia de la administración pública antigua para que usted tenga una noción general de cómo la misma, ¿verdad? Antes eh, básicamente era promovida por los españoles, ¿verdad? El tema obviamente da para más. Vamos a analizar, por ejemplo, análisis de algunos economistas antiguos, por ejemplo, análisis de personas que opinaban acerca de la administración pública de forma general, ¿sí? Ya que ese es el objetivo de dicho curso. Anotemos ahí, por favor, tarea. Todos. Vamos a anotar una tarea ahí. Ilustrar, ilustrar con su concepto correspondiente, concepto correspondiente cinco tipos de impuestos en la época de la colonia. En la época de la colonia. En Centroamérica. En Centroamérica. En Centroamérica.
¿Estamos ahí? ¿Anotamos todos? Muy bien. ¿Alguna duda o algo por el estilo? Bueno, que tengan una bendecida tarde, jóvenes. Dios los bendiga. Gracias por estar presentes. Se cuidan. Bendiciones.